Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, hermanos? Yo le voy a invitar que en esta tarde abramos nuestra Biblia en Romanos 8, hermanos. ¿Cómo está? Gloria a Dios, hermanos. Pues me da gusto de verlo aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Gloria a Dios. Romanos 8, 5 y 6 vamos a estar leyendo. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Es qué? Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Gloria a Dios. Miren, hermano, qué hermoso es su palabra. Nosotros sabemos que tenemos palabra en esta casa. La palabra hace lo que tiene que venir a hacer, viene y nos llena. Cuando una persona es convertida, se convierte al Señor, esa persona viene y reconoce que no tenía una conexión con Dios. Sabe que esa persona sabía y había oído de Dios, pero no sabía qué realmente era Dios. Pero cuando vienen las cosas de Dios, Dios es tan hermoso que inmediatamente cuando la persona dispone de su corazón, abre su corazón y le recibe a Dios en su corazón, el Espíritu Santo se empieza a manifestar en su vida. La persona lo recibió con una convicción. La persona abrió su corazón porque ya estaba dispuesta a esa tierra, ya estaba lista para recibir a Dios. Y cuando esa persona recibe al Señor en su corazón, el poder del Espíritu Santo se empieza a manifestar en su vida, porque empieza a reconocer que a Dios no le agradan ciertas cosas, que a Dios no le gusta nuestro comportamiento, porque lo que hace la palabra que va haciendo es limpiándonos. Y cuando la palabra va limpiándonos, esa palabra va renovando nuestros pensamientos, va renovando nuestro espíritu, y empezamos nosotros a hablar de la palabra de Dios. Empezamos a llenarnos tanto del Espíritu Santo que cuando nosotros hablamos a alguien de su palabra, hablamos no lo que nosotros sabemos, sino de lo que el Espíritu Santo empieza a depositar en nuestras vasijas. El Espíritu Santo empieza a hablar y empieza a hablar, y usted dice: ¿de dónde me salieron tantas palabras? Yo no sé. Yo lo único que sé es que yo estaba hablando y hablando y hablando. Yo lo único que sé es que traje confirmación a la persona. Yo no la conozco. Ella solamente me dijo: me estás confirmando lo que yo estaba esperando. Me estás dando una palabra que tú no me conocías. Es el Espíritu Santo el que está hablando, el que se está manifestando, porque la persona está dejando la carne, porque ya no está actuando como actuaba en la carne, porque sabía que ahora ya no le agrada a Dios, porque cuando llegamos a Dios nosotros empezamos a reconocer que no teníamos una conexión con Dios, por eso actuábamos conforme a la carne. Nuestra carne era la maldad. Aunque usted diga, es que yo no le hacía mal a nadie, aún dice que nosotros éramos pecadores, y que lo que nosotros había era pecado, era muerte. Había muerte en nosotros porque no teníamos esa conexión. Nuestras actitudes eran carnales, era carne lo que actuaba. Nuestros pensamientos se iban, hacíamos maldad, hablábamos como quería, se hacían tantas cosas, tal y como hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando ellos salieron de Egipto, ¿ellos qué eran?
Eran esclavos. Ellos vivían esclavos al pecado, a un faraón, vivían esclavos a un mundo, a un sistema. Ellos no sabían otra cosa, igual que cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, lo único que sabíamos era pecar, porque estábamos atados al mundo. Cuando el pueblo de Dios salió, yo me imagino que salió con una emoción, porque el poder de Dios ya se había manifestado. Cuando él llegó, cuando Moisés llegó al pueblo a hablarles al pueblo, lo primero que demostró fue su poder. Empezó a mirar, empezaron a mirar que las plagas, cómo la manera en que Dios se movía. Entonces ellos empezaron a creer. Cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto, ellos caminaron con una emoción, con una convicción que el Dios los iba a libertar y que se había acabado la esclavitud. En el proceso ellos fueron avanzando, ellos seguían mirando el poder de Dios y se glorificaban el nombre de Dios por lo que Él hacía. Lo mismo que hacíamos nosotros. Nosotros hablábamos, íbamos y le decíamos al vecino nos cerraba la puerta, pero ¿qué íbamos? Íbamos con el que seguía y con el que seguía, y no nos cansábamos de hablar la palabra de Dios. Pero nos pasó lo mismo a muchos, no a todos, ¿ok? Aclaro, pasó como lo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se fue acostumbrando al poder de Dios. Ya no lo miraban como algo extraordinario, ya no lo miraban como algo hermoso, como que se miraba al principio. Nosotros nos pasó lo mismo. Tanto de ver el poder de Dios, nos fuimos acostumbrando y fuimos cerrando nuestra boca, fuimos opacando al Espíritu de Dios, que el poder de Dios que se manifestaba lo fuimos opacando, lo fuimos encerrando. Ya no hablábamos, ya no orábamos, ya no hacíamos. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar a nuestro alrededor. Lo mismo que empezó a hacer el pueblo de Israel, empezó a mirar que dice, ¿qué estamos haciendo aquí? Cuando muramos, nos van a enterrar aquí en el desierto, allá teniendo tumbas, buenos campos, tanta comida que teníamos. ¿Por qué venimos a sufrir? Empezaron a decaer, empezaron a bajar, empezaron a renegar, empezaron a opacar el poder de Dios. Ya no lo miraban como algo extraordinario. Amén. Lo mismo nos fue empezando a pasar a nosotros. Nos fuimos estancando, nos fuimos encerrando. Ya no lo mirábamos como lo mirábamos al principio y nos empezábamos a acordar de las cosas que hacíamos en el mundo. Nos empezábamos a acordar de fulanita, de cómo hablaba, y empiezan a aparecer esas personas en nuestra vida. Empiezan a venir y empezamos a hablarles de la palabra, pero como no nos escuchaban, porque les decía, mira, tú con tu religión y déjame a mí la mía. Yo vengo solamente a platicar contigo. Yo nomás vengo a pasar un rato contigo porque yo ya tenía mucho que no te miraba. Y empezamos a dejar de hablar de la palabra de Dios. Dejamos de expresar la palabra de Dios porque vino algo que nos empezó a opacar. Vino algo que empezamos a dejar de hablar la palabra. Amén. Pero no queremos que nos pase eso, hermanos. No queremos que caigamos como pasó en el desierto, porque ellos cayeron en esa comodidad que pasaron 400 y pico de años en un estancamiento. Y ellos no crecían, al contrario, ellos empezaban a renegar y empezaban a quejarse y empezaban a decir, y muchas de las veces eso nos pasa a nosotros. Nos empezamos a quejar y nos empezamos más bien empezamos a mirar y decimos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué sigo donde sigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué sigo? Mis problemas me siguen. ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo pensar? ¿Qué está pasando?
Y no damos cuenta, no nos damos cuenta, porque así como llegó el poder de Dios, así se va yendo poco a poco. Entraron otros pensamientos a nuestra vida y nos volvimos carnales. Nos volvimos carnales porque ya no nos satisfacen las cosas de Dios, sino que nos empieza a gustar nuevamente la carne, nos empieza a gustar lo que oíamos, nos empieza a gustar lo que veíamos, nos empiezan a buscar las amistades y empezamos a ir, y luego decimos, a ver si con mi testimonio lo alcanzo, pero ese testimonio muchas de las veces se va opacando también. Ya no damos el testimonio que teníamos que dar. Por eso necesitamos que el poder de Dios se siga moviendo, que no dejemos que nuestras carnes, nuestros deseos vengan y tomen ese lugar del Espíritu Santo. Amén. Como decía, el pecado empezaba a morar en nosotros y nuestras obras eran de la carne. Pero cuando venimos a Cristo no podemos seguir siendo esclavos de los deseos de la carne. Cuando venimos a Cristo, hermano, no podemos seguir siendo esclavos, porque dice su palabra, dice, cuando una vez Él nos trajo libertad, no podemos seguir viviendo en la esclavitud de la carne, de nuestros deseos, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos del mundo, ahora somos hijos de Dios, porque ahora el poder de Dios está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es una persona que vive en el Espíritu? Hoy en nuestro día lo podemos ver de la manera que lo describió el Señor Jesucristo. Dice que cuando Él vino a nosotros, cuando nosotros le recibimos, dice, nosotros, ¿qué depositó en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos caminando, el poder de Dios es manifestado. Entonces, ya no estamos viviendo en la carne, porque dice que el Señor Jesucristo decía, impongan las manos, dice, y ellos serán llenos del poder del Espíritu Santo. Lo que Él estaba haciendo, el Señor Jesucristo, cuando cuando dice que Él oraba, cuando recibíamos al Señor Jesucristo, nos daban el Evangelio, nos daban la predicación, nos daban quién era Jesucristo. Venía a nosotros, por eso es que éramos llenos del poder de Dios, porque lo que estábamos recibiendo era la palabra de Jesucristo, el que Él vino a traernos salvación, y nosotros empezamos a ser transformados, porque eso era lo que estaba haciendo el poder de Dios. El poder de Dios venía a nosotros y empezábamos nosotros a recibir del poder del Espíritu Santo. Entonces ya no vivíamos en la carne, sino ahora vivíamos en el Espíritu. Lo que nosotros hablábamos, cómo nos comportaba, ya poníamos una barrera, ya decíamos, ya no podemos ser así. Ahora tenemos que ser diferentes, y pensábamos y nos llenábamos de Él. Y nosotros lo pudimos experimentar, como les empecé a decir, cuando nosotros orábamos, cuando hablábamos de alguien. Nosotros no esperábamos al pastor para que viniera a orar. Nosotros orábamos como podíamos. Nosotros orábamos como lo que sabíamos. Y muchos de ustedes, de los que están aquí, lo experimentaron. Decían, yo no sé orar, pero voy a orar como yo pueda. Y empezábamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos libertad, que esta enfermedad se va, no lo sé yo, pero de esa manera nosotros estábamos en el Espíritu. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo de verdad en su vida, habla de la palabra y profetiza, profetizando de la palabra. Es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando nosotros lo recibimos, hablamos de la profecía, y la profecía es la palabra del Señor Jesucristo. Era lo que nosotros
nosotros empezábamos a hablábamos del Señor Jesucristo y les decíamos nuestro testimonio y le decíamos, es que el Señor Jesucristo hizo algo grande en mi vida. Yo vivía alcoholizado, yo vivía en drogas, yo vivía enfermo, vivía en depresión, pero Él vino y hizo libertad a mi vida. Ahora soy diferente. Empezábamos a hablar de lo que Dios empezaba a hacer en nuestras vidas. El Señor Jesucristo moraba dentro de nosotros. Él se movía. Pero ahora lo que le quiero decir también es que eso fue de Jesucristo para acá. Pero ¿cómo lo hacía Dios en el Antiguo Testamento? Dice que el poder de Dios era como el ángel. El ángel de Jehová dice que él venía y descendía sobre la persona. Pero no era cualquier persona, hermanos. Usted ha escuchado, ha leído y decía el rey fulanito, dice, pero sus hijos hacían lo malo. Sus hijos hicieron lo malo, pero él, dice, agradó a Dios. El rey fulano agradó a Dios. Entonces ahí podemos mirar que no de cualquiera Dios hablaba. Tenemos a Abraham. Abraham dice que él escuchaba la voz de Dios. Dios hablaba audiblemente. Ellos escuchaban la voz de Dios. Ellos tenían una conversación. Aún lo podemos leer en la Biblia y dice que Abraham era su amigo. Él era su amigo. Él tenía una comunión con Dios y estaba abierto su corazón para Dios. Tenemos a Isaías, otro siervo de Dios. Mire, algo tan tremendo era que estos hombres estaban dispuestos a todo por Dios. Estos hombres, a pesar de que sabían que iban a ser despreciados por predicar, por hablar la palabra, porque el poder de Dios venía sobre ellos y ellos hablaban, profetizaban y le decían las cosas. Estos hombres no andaban en la carne. Estos hombres no andaban guachihuachis. Estos hombres tenían palabra de honor. Tenían palabra que decían, yo le sirvo al Dios Todopoderoso, porque es el Dios Jehová de los ejércitos. Ellos hablaban porque no andaban en la carne. Ellos habían tenido una convicción porque ya estaban predestinados, porque ya había una predestinación para estos hombres. Jeremías, no se diga. Jeremías también era un hombre que le fue como en feria, como decimos. A él lo maltrataron, lo metieron en un agujero lleno de lodo. Le pasó de todo. Era un hombre con convicción. Al principio él no quería y él huía, pero el Señor le decía, regrésate, porque Dios conocía su corazón de él. Dios sabía que en cuanto le hablara, él se iba a regresar y le iba a decir, regrésate. Y decían, es que no me creen lo que les estoy hablando, no me están creyendo, mira, me toman por loco, estoy viendo cosas que no entiendo. Y se las decía y le iba como en feria, le decían. Y ninguno de nosotros queremos eso ya no queremos ser insultados. Por eso es que no podemos llegar al Espíritu, a vivir en el Espíritu. El Espíritu, hermano, no es de los que vienen y brincamos y saltamos aquí. Esa no es una persona que está en el Espíritu. No es una persona que está en el Espíritu, porque aquí lo podemos mirar, que el hombre que estaba en el Espíritu era un hombre que estaba dispuesto a todo por Dios. Estaban dispuestos a todo por Dios. Mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a todo por Dios? Se da cuenta, por eso es que no podemos crecer, por eso es que estamos estancados, es por eso que no podemos salir de donde estamos, por eso nos va como en feria, por eso nos va como nos va, porque no estamos dispuestos a recibir una humillación, no estamos dispuestos a que alguien nos maltrate, no estamos dispuestos a recibir una pedrada, un azote por Dios, no estamos dispuestos. Eso nos trae desánimo, eso nos desanima y decimos, ¿para qué voy? No me hacen caso.
no me escuchan. Mejor aquí en mi casa me quedo leyendo la Biblia. Estamos dejando de obrar, estamos dejando de ir a hacer la voluntad de Dios, de ir y llevar la palabra. Estamos dejándolo de hacer porque no estamos dispuestos. Dijimos que el que está lleno del Espíritu no somos los que brincamos o saltamos. No somos esos. Y hay gente nueva que confunde que eso es la llenura. Ese es un hombre que está lleno del Espíritu Santo, pero su testimonio dice lo contrario. Él habla diferente, él no habla. Ya no se sabe si el nuevecito es cristiano o el viejo es mundano. Hay una confusión porque no hay esa integridad, porque no queremos vivir en santidad, porque cuesta vivir en santidad. No dijimos, no, lo único que necesitamos es una decisión para vivir en el Espíritu, para vivir en santidad, saber que tenemos que arrancar lo que en el mundo hay. Yo le decía ayer a mi esposo, porque estábamos platicando y le decía el mundo vive mal. Le digo, y no lo alcanzamos a mirar, no lo miramos, porque yo siento que hay protecciones, hay barreras alrededor de nosotros. Le digo, no vemos lo que pasa en esa casa, no vemos lo que pasa a 3, 4 cuadras de nuestra casa, no vemos nada, porque estamos protegidos, porque hemos tomado una decisión de no involucrarnos con la carne, no involucrarnos allá en las cosas que se hacen. Y usted ha de ser bien santa. No, hermano, no la soy. Cometo errores, cometemos errores. Si usted busca la perfección, no va a encontrar en ningún lado un perfecto, solo que se llame perfecto, ¿verdad? Pero no va a encontrar a ningún perfecto en esta tierra. A nadie. Lo que hacemos es tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo único que estamos tratando es agradar a Dios con nuestro testimonio. Queremos agradar a Dios con nuestros hechos. Pero ¿qué pasa? Hay tanta confusión que realmente lo que estamos haciendo es dando un mal testimonio, lamentablemente. Pero quiero que me acompañe a Daniel 6:16. Amén. Daniel 6:16. Se me perdió, santo. Ya lo encontré, hermano, no se preocupe. Gloria a Dios. Daniel 6:16. Gloria a Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en la fosa de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, o quien tú continuamente sirves, y él te librará. Ahora vayamos al 20 y 22. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué dice aquí? Que continuamente, ¿qué? ¿Te han podido librar los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿a quién? El cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui llamado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Aquí podemos mirar, hermano, que este hombre lo echaron a una fosa de leones. A Daniel constantemente lo acosaban.
Constantemente lo acosaban porque dice que no encontraban algo en que lo pudieran acosar, en que lo pudieran acusar de algo. No había en él. Buscaban de una manera y él era honesto, él era directo, él tenía un buen testimonio. A él no le encontraron una falta, él encontraron integridad. Buscaron tanto que dijeron, ya sabemos dónde le vamos a dar. Vamos a armar un buen plan, porque ya lo descubrimos que él ora. Él está orando a su Dios. Dice, pero vamos a hacer que el rey firme un decreto donde nadie puede orar. Porque ya sabían que él estaba orando, porque era de la única manera que lo iban a acusar. Cuando pasó todo esto, se levantó ese decreto y encontraron a Daniel en ese aspecto. Pero dice Daniel, que el rey dice, Daniel, no puedo hacer nada, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Se lo estoy parafraseando. Dice, pero dice que tu Dios al cual tú sirves te salve. Lo meten a la cueva de los leones y él, me lo imagino, que él estaba, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, si estos leones me van a comer, no me van a comer porque que te he fallado. Me van a comer porque tú le vas a abrir la boca. Pero él dice que él mandó ángeles que le guardaran su boca. Muchas de las veces en esa situación nos encontramos nosotros. En esa misma situación nos encontramos y los leones lo que hacen es nos devoran. Lo digo general porque a veces así nos sucede. Esos leones muchas de las veces nos acosan y lo único que hacen es que decaigamos, el ánimo decaiga en nosotros, que detengamos de hablar su palabra, porque tenemos miedo, porque no estamos creyendo en el Dios Todopoderoso, que aquel que nos trajo salvación nos librará de las manos del enemigo. No hemos creído en aquel que nos llamó, no hemos creído en aquel que nos dijo, estaré contigo todos los días de tu vida. No hemos creído y hemos dejado que el temor entre a nuestra vida. Hemos dejado que el diablo entre a nuestro corazón y endurezcamos nuestro corazón, porque hemos cerrado nuestra boca a declarar la verdad, a proclamar la salvación. A este hombre, él dijo que me coman. Él no, me lo imagino que él no puso peros. Él no lo puso. Mas sin embargo, había santidad en él. Había santidad en él. Porque tenía un buen testimonio. Porque no andaba guachi guachi. Porque no andaba con el mundo y se comportaba en un lugar de una manera y afuera se comportaba del otro. No venía y alzaba las manos en la iglesia y afuera las bajaba y lo que hacía era otra cosa. Era el mismo delante de la presencia del rey y delante de las otras personas. Era el mismo hombre. A veces a nosotros nos cuesta ser el mismo hombre adentro y serlo afuera. Hay hombres que dicen, yo soy el mismo. Si soy el corajudo en la iglesia, soy el mismo corajudo afuera. Si yo mi palabra en la iglesia es sí, afuera va a ser sí. Si en mi iglesia mi palabra es no, afuera va a ser mi palabra no. Hay una decisión en la persona. Hay una convicción que el Dios Todopoderoso que lo salvó va a dar ese mismo testimonio adentro que afuera. Que no se va a dejar confundir, que no va a dejar que afuera el enemigo se lo calcoma y aquí adentro levantar las manos altas, porque el poder de Dios no puede depositarse en esa vasija. El poder de Dios no puede entrar en esa persona, porque lo que va a entrar es lo que entró en Judas. El poder del enemigo. El enemigo entra a esas personas y los desbaratan.
Pero el poder de Dios, cuando entra una persona, le dicen: Señor, si me desprecian, en tu nombre sigo predicando. Si me cierran la puerta, sigo hablando. ¿Y cuántos de nosotros, cuando nos cierran la puerta, ya no queremos nada? Decimos: ¿para qué si me dan un puertazo? ¿Para qué si no me abren? ¿Para qué si se burlan de mí? ¿Para qué seguir predicando? ¿Para qué seguir hablando? Mejor allá en la iglesia o allá en mi casa. Pero este hombre daba su testimonio. No le temía a los leones, no le temió, pero no porque él entró ahí, sino porque hubo una circunstancia que le creyó a Dios. Una circunstancia donde le creyó a Dios. Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Tenemos que ser esos receptores para poder que el poder de Dios pose en nosotros. Amén, amén. Deje que el poder de Dios repose en usted, porque no podemos ser los mismos que éramos antes. No podemos seguir hablando como hablábamos antes. Tenemos que poner freno a nuestra lengua. Tenemos que poner freno a nuestros pies. Tenemos que poner freno a nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, a muchos nos fue fácil cortar ciertas cosas, pero a esos mismos que se les hizo fácil cortar cosas, vicios, pensamientos, pero hay una lucha interna. Hay luchas donde seguimos luchando. Esto que sucedió es un proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana. A unos nos fue fácil, pero a otros se les es difícil. Por eso una vez están con un sí y un día están con un no. Tienen que tener una convicción, aprender a tomar convicciones, a saber que de este lado, del lado de Dios, es mejor que estar del otro lado. Yo le hablaba hace rato, el estar sin Cristo es una desgracia. Es vivir en pobreza. Aunque usted tenga dinero, usted vive en pobreza. Aunque usted viva en salud, está muerto. Porque la palabra dice que el pecado es muerte. Si usted no está en Cristo, usted no se conecta con Cristo, usted está moribundo. Usted no puede respirar bien, porque necesitamos esa conexión. Necesitamos conectarnos. Amén. Cuando los apóstoles, hoy en nuestros días, el poder del Espíritu Santo es manifestado, como lo hablé al principio. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, fueron hombres que daban testimonio de Cristo. Ellos estuvieron en el tiempo, Jesucristo les empezó a enseñar, les hablaba, les decía, les revelaba el reino de los cielos, pero aún no eran llenos del Espíritu Santo. En el antiguo dijimos que el poder de Dios descendía sobre la persona, pero después se iba. Cuando él hablaba y se iba. Los profetas escuchaban la palabra de Dios y hablaba, pero el poder de Dios no era manifestado en ese tiempo. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo empezó a ser manifestado. Empezó a manifestarse. Mire lo que sucedió con los apóstoles una vez que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios. Iban y les hablaban de la palabra de Dios. Pero resultaba que muchos la recibían, pero los religiosos se enojaban. Tenían un espíritu de religiosidad que al escuchar de la palabra del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, de la salvación, traía una molestia, traía un enojo, traía una aspereza, y decían: ¿quiénes son estos que pueden hablar así? ¿Quiénes se creen?
Quizás a lo mejor cuando usted ha hablado de esa palabra y le dice, ¿y quién se cree para hablarme así? Yo que tengo 20 años en la iglesia y escucho la palabra de Dios, voy todos los domingos, martes, miércoles, jueves, en todo tiempo me encuentro, se levanta y predica y habla, y me viene a enseñar a mí. ¿Quién se cree? Así estaba esa gente. Así estaba esa gente cuando los apóstoles hablaban. Los religiosos empezaban a enojar y empezaban a levantar esa ira y ese coraje, porque ellos no soportaban que alguien, Pedro, un pescador, un sucio, un mal hablado, pudiera tener el poder de la palabra en su boca y poder convencer a tanta gente a través del poder del Espíritu Santo. Lo que ellos no podían hacer, ellos solamente lo que hacían era sentarse y recibir religiosamente la palabra. Una palabra que no traía fruto, una palabra que no traía un convencimiento, una palabra que venía opaca. Era palabra de Dios, pero habían endurecido tanto su corazón que no permitían que la palabra del poder de Dios penetrara en sus corazones. Lo podemos mirar cuando dice que cuando este hombre dice que lo encontró en el camino, se me fue el nombre, y le dijo al Señor Jesucristo, necesitas nacer en agua y en espíritu. Nicodemo, y le decía, pero ¿cómo puedo yo? Le estaba diciendo, quítate tu religiosidad, deja que el poder de Dios, las primicias del poder del Espíritu Santo en este día te llenen. Olvídate de lo que aprendiste, olvídate de lo que te enseñaron, olvídate de lo que pusieron en ti, olvídate de eso, empieza a escuchar, deja que el poder del Espíritu Santo se manifieste en tu vida, deja que lo que hoy está pasando entre en tu corazón y te transforme, te cambie. Deja que el poder de mi palabra entre y te transforme. Deja que la palabra haga lo que tiene que hacer. Y muchos de ellos creyeron la palabra porque necesitaban un cambio, necesitaban que hubiera algo diferente. Y ese algo diferente llegó a esas personas, aunque muchos sacerdotes religiosos se pusieron en contra, la palabra de Dios seguía fluyendo. Esos hombres tomaron ese valor y predicaban la palabra. Iban y les decían, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Acepten al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tuvieron que traer el evangelio a los gentiles porque los religiosos habían cerrado su corazón. Aún su palabra lo dice, dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Era necesario que el Señor Jesucristo empezara por su pueblo. Era necesario que el poder del Espíritu se asentara en el pueblo, pero lo despreciaron, lo dejaron, no lo quisieron. No era el Dios que estaban esperando, no era el hombre, el Cristo que estaban esperando ellos. Pero hubo hombres que aceptaron, hubo hombres que estaban receptibles, que estaban dispuestos, hombres que estaban esperando a que llegara el Señor Jesucristo. Por eso Dios tuvo que agarrar gente del bulbo, gente de lo más pobre, de lo más bajo. No pudo agarrar gente de lo que había ya seleccionado, como quien dice, a los sacerdotes, aquellos que ya tenían años estudiando la palabra, que se juntaban en las iglesias para escuchar la palabra. Ya no estaban, ya habían endurecido su corazón, ya habían cerrado su corazón, ya no había palabra para ellos, porque ya decían, ¿quién? No, ese Dios no, a ese Cristo no lo queremos, queremos al que nos va a venir y va a cortar cabezas. No aceptaron la misericordia. Ellos se sentían tan privilegiados que eran los únicos que se iban a salvar, pero Dios venía con otro propósito. Dios venía
a recoger, a manifestarse en el pueblo. Usted y yo somos privilegiados. Usted y yo somos privilegiados. Usted y yo somos privilegiados. Amén. Cada uno de estos apóstoles era privilegiado y tenían un buen testimonio. En el mundo eran otros, igual que usted y que yo. En el mundo éramos unas joyitas bien marcaditas, pero cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos que ser otras personas. Estos hombres eran lo mismo. Ellos en el mundo eran una cosa, pero cuando ellos vinieron a Cristo, ellos aceptaron seguirle y ellos caminaron, ellos predicaban la palabra. Después de que el Señor Jesucristo se fue, ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos fueron maltratados, fueron insultados. A ellos tanto que les dijeron: no vuelvan a predicar en ese nombre. Váyanse de aquí porque los vamos a matar. El diablo se había encendido. El diablo estaba molesto porque estaba perdiendo gente. El diablo estaba molesto porque lo que reinaba ahí se estaba desbaratando. Tuvo que levantar su ejército diabólico. Tuvo que levantar a los sacerdotes religiosos, a toda esa gente que estaba en contra. Tuvo que levantar ese ejército, el diablo, para poder opacar la palabra de Dios, porque sabía que lo había derrotado, sabía que Jesucristo había vencido. Por eso quería opacarlos, tenía que apagarlos y tenía que cerrarles la boca de una manera u otra. Pero ellos entraban a esos lugares y predicaban la palabra. Ellos entraban y les hablaban la palabra de Dios, aún a saber que ya les habían dicho que no hablaran de la palabra. Pero ellos decían: Señor, dice que decían: mejor es hacerle caso a Dios que hacerle al hombre, porque me es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Ellos lo proclamaron, ellos lo dijeron: porque me es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Tú me callas, pero voy a la vuelta y yo hablo. Allá los volvían a apedrear y les iba como en feria, y a la vuelta otra vez se les abría camino. Ellos predicaban porque había hombres dispuestos. Ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos ya sabían que iban a morir, porque ya le había pasado al Señor Jesucristo. Pero ellos, a la hora de recibir el poder del Espíritu Santo, dijeron: no, yo me voy. No vaya a ser que lo mismo me vaya a pasar a mí. No, ellos se quedaron. Ellos tomaron esa decisión. Ellos decidieron predicar la palabra de Dios, traer salvación. Ellos dejaron todo por seguirlo a Él. Ellos dejaron todo por seguirlo a Él. Ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos ya no podían andar en la carne, porque si no hubiera fracasado el plan del Señor en los apóstoles. Pero si hubiera fracasado con ellos, nos hubiera levantado otros. Pero el propósito de Dios se iba a cumplir. Lo podemos mirar, que había hombres que los seguían, iban detrás de ellos y decían: yo soy tu seguidor, yo voy a ser tu seguidor, tu discípulo. Y ellos declaraban que eran discípulos, pero cuando les decían: deja todo y sígueme, ellos ponían pretextos. Cuando les decían: hermanos, vamos a tener servicio de gloria, no falten, y todos brillaban por su ausencia. Santo. Pero el poder de Dios empezó a manifestar en esas personas, en esos hombres. Se fueron tan llenos del poder de Dios
que ellos podían expulsar a los demonios. Ellos estaban tan llenos del poder de Dios que empezaban a echar fuera toda enfermedad. El poder de Dios se empezó a manifestar, pero hubo un hombre llamado Pedro que se los quería medio salir del huacal, ahora sí como dicen. Ya empezaba a hablar, ya se empezaba a juntar con los de arriba y empezar a menospreciar. Quería entrar en la carne, quería entrar en los deseos de la fama. Ya no quería que lo miraran como un pobre, sino que hubo alguien que le dijo: hey, Pedro, ¿qué estás haciendo? Te estás volviendo carnal, te estás siguiendo a otros caminos, te estás siguiendo otros caminos. Hey, despierta. Por eso muchas de las veces la palabra lo exhorta a usted, porque usted se está desviando. El poder del Espíritu Santo le está diciendo: necesito que despiertes porque te estás desviando. Lo que estás haciendo va en contra. La palabra de Dios, por eso cada vez que usted viene tiene que hacer rema en su corazón. Tiene que haber una convicción de que usted cuando viene tiene que recibir la palabra. Tiene que recibir la palabra, porque si no usted se va a salir de la voluntad de Dios. Usted se va a salir de la voluntad de Dios si usted deja esa comunión. Estas personas eran llenas del poder del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Usted necesita abrir su corazón. Ser lleno del Espíritu Santo solamente es dejar que Dios lo use. Que cuando vengan esas voces, cuando vengan esas familiares, no se salga, sea directo, sea firme, tenga esa convicción que si a Dios lo llamó, va a venir un demonio a quererlo sacar. Y ese demonio, usted no sabe si es su familia, usted no sabe si es su vecino, pero le empieza a calentar el oído y le empieza a decir: hombre, con una vez que faltes, no pasa nada. Con una vez que tomes, no pasa nada. Mira, nadie va a saber. Y nos van calentando el oído. Y usted va perdiendo convicción. Va empezando a perder convicción. Y cuando menos se acordó, por haberle dado entrada a ese pensamiento, a esa palabra, a esa persona, se va alejando y se va alejando. Y pierde la visión. Cuando menos se acuerda, usted ya está en la carne. La persona ya no ora, ya no pasa tiempo con el Señor, empieza a dejar de venir a la iglesia, empieza a dejar de congregarse, empieza a dejar de tener comunión con los hermanos por una palabra que escuchó. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón para que seamos llenos y nos mantengamos en la llenura. Como le digo, vamos a tener errores, pero con esos errores vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir creciendo. Cuando usted está guachi, cuando usted está frío, cuando un día sí está bien y un día está mal, levántese, hermano, levántese, porque eso se llama desánimo. Usted está menguando en el poder de Dios, usted está menguando en la presencia de Dios, está menguando. Y cuando ese menguamiento lo acabe, lo va a deshacer y usted va a terminar en el mundo. Porque el enemigo no ha venido más que para 3 cosas: matar, robar y destruir. El enemigo, así como se levantó cuando los apóstoles hablaban y predicaban su palabra, hoy es el mismo plan que él sigue teniendo. Es su misma estrategia con la que sigue trabajando. Es la misma estrategia con la que está trabajando. Él viene y hace su trabajo. ¿Lo obliga? No.
Pero una vez que nosotros abrimos oído, Él entra. Él toma lugar y empieza a destruirnos. Él empieza a destruir. Por eso cada uno de esos apóstoles que decidió seguir a Cristo sabía lo que estaba haciendo. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Amén. ¿Usted sabe por qué está siguiendo a Cristo? Amén. Ay, esos amenes. Santo. Amén, hermano. Amén. Usted sabe por qué está siguiendo a Cristo. Porque Él le trajo salvación. ¿Ya se olvidó de lo que hizo por usted? ¿Ya sabe de dónde lo sacó? ¿Ya se le olvidó más bien a usted? ¿Ya se le olvidó de dónde lo sacó? ¿Cómo era usted? ¿Cómo vivía? No, hermanos. Dios sigue obrando. Amén. Y Él le vino a traer salvación a usted. Me vino a traer salvación a mí. Por eso es necesario que nos levantemos. Pero también había un hombre llamado Felipe. ¿Por qué no vamos ahí, hermano? Vamos a Hechos 7. A Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, enfurecían. Oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes ¿contra quién? Contra Esteban. Yo le había puesto Felipe, santo. Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se tragaron los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, este hombre llamado Esteban era uno de los 7 varones que reunieron del pueblo. Y ese hombre dice, bueno, vamos a juntar a 7 hombres que sean llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Cuando empezaron a escogieron a Esteban. Mire lo más tremendo. Él no era un predicador. A él lo pusieron ¿a qué? A servir las mesas. Ellos eran de los que cuidaban. Si usted lee la historia, él empezaba a predicar la palabra. Él hablaba con denuedo. Él estaba tan lleno del Espíritu Santo, estaba tan lleno de la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios en su corazón y en su espíritu. No la tenía en la mente. Muchas veces nosotros pensamos que porque sabemos Biblia estamos llenos del Espíritu Santo, mas sin embargo dice que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y era un hombre de buen testimonio. No se andaba con cosas. Este hombre sabía lo que estaba haciendo, por eso fue escogido. Fue uno de los 7 hombres que fue escogido.
Y él hablaba con denuedo y dice que estos hombres crujían los dientes. Y yo he escuchado que los que crujen los dientes son los demonios porque no soportan la palabra, no soportan la santidad, no soportan que se hable la verdad. Y hay muchas personas que usted las mira si no crujeron los dientes, pero que se quieren salir los demonios y la gente le dice, espérate tranquilo, espérate aquí, deja que termine la prédica. Y el demonio dice, déjame salir porque esto me está quemando mis oídos. Así hablaba Esteban. ¿Cómo habla usted de la palabra de Dios? ¿Cómo hablamos de la palabra de Dios? ¿Trae convencimiento? ¿Las personas se van o se van por su mal testimonio? Que dicen, para ser igual que tú, mejor ahí quédate con lo que sabes, porque la palabra de Dios no se lleva en la mente. La palabra de Dios, nuestro testimonio no lo vamos a ver por cuando nos miran solamente. Nuestro testimonio es afuera. Nuestro testimonio es afuera. Nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, no la hablamos aquí porque aquí hay quien la hable. La palabra de aquí hay un pastor que habla la palabra. Afuera es donde nosotros tenemos que hablar con denuedo, con autoridad, así como hablaba este hombre, y ir y traer esas almas donde los demonios tengan que huir, donde los tengan que soltar y decirles, déjame voy porque yo quiero oír esta palabra que tú estás hablando. Yo quiero llenarme de lo que tú traes. Yo no conozco al Dios, pero de lo que veo en ti me hace ir a ti. Porque lo que hay dentro de la persona, cuando habla con esa autoridad, que da su buen testimonio, que es un nombre de palabra, la gente quiere estar con ellos. La gente quiere seguirlos. Pero una persona que vive en la carne, que afuera es una cosa y acá adentro es otra, ese se junta con puros carnudos, porque los espirituales no se quieren juntar con ellos, porque dicen, ¿cómo puede ser que este hermano, esta hermana que vive en pecado quiera venir a lucirse aquí y allá es otra cosa? Es necesario que la gente que vive en el espíritu se junte con la gente que está en el espíritu, porque los carnudos no soportan a alguien que tenga autoridad, porque empiezan a decir, y ya va a empezar y ya va a empezar a hablar de, déjalo eso para la iglesia, ahorita aquí diviértete, allá escuchamos mucho en la iglesia al pastor, que ya me tiene hasta aquí, tú también vienes con eso hasta aquí. No soportan la santidad, no soportan verlo, por eso se ponen en su camino, porque lo quieren tumbar, le quieren poner zancadillas. Aléjese de esa gente, hermano, aléjese, déjelos que el diablo se los siga comiendo. Dejemos que el poder de Dios se siga apoderando de nosotros, que hablemos con denuedo, donde usted imponga las manos y los demonios salgan huyendo, donde oremos por las personas poseídas, salgan los demonios huyendo. Pero el poder de Dios solamente cuando usted está en santidad lo va a seguir a donde quiera que usted va. Usted necesita llenarse de Dios en su espíritu, no en su mente. No en su mente, porque reconoce muy fácil a alguien cuando está en la carne o cuando está en el espíritu. Y si usted está en la carne, dice, yo me voy con este mejor. Este no me anda con tantas cosas. Pero el espiritual dice, hermano, vámonos a buscar almas. Vámonos a hablar de la palabra de Dios, aquel que la necesita. El carnudo no se junta con los espirituales porque no lo soportan. Pero el espiritual necesita llenarse más, necesita seguir sabiendo que hay almas que se están perdiendo. Es muy difícil ahorita porque la gente ya se encerró, ya no quieren escuchar palabra, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo
para poder seguir hablando, para poder seguir predicando la palabra. No dejemos, hermanos, que el enemigo nos robe esa santidad. Necesitamos que el pueblo de Dios se llene del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque ¿qué tal si hoy en este día dijeran, hermanos, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, porque hay una misión que hacer? Porque vamos a ir a luchar en contra de algo muy fuerte. ¿Usted iría? ¿Usted iría? Porque vamos a hacer guerra en contra del enemigo. Porque vamos a ir y vamos a hacerle frente al enemigo. Y si usted está en la carne, mejor quédese. Si usted está en la carne, mejor quédese. Pero si usted está en el Espíritu, diga un amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque de esos estamos buscando. De esos estamos necesitando ahorita, hermano. De esos estamos anhelando. Hombres llenos del Espíritu Santo. Porque en este tiempo difícil usted necesita predicarle al homosexual. Usted necesita hablarle al drogadicto. Usted necesita hablarle a la prostituta. Si usted está en la carne, no puede prosperar. Usted no puede hablar con libertad, porque luego se convierte a ellos en vez de que ellos se conviertan a usted. Usted necesita estar lleno del Espíritu Santo para que ellos se conviertan a usted y la misericordia de Dios los alcance. Gloria a Dios, hermano. Muchas de las veces también hay gente. Hoy día la gente viene a las iglesias para que se les lea su futuro. Santo Dios. Quieren que se les diga lo que quieren oír y el pueblo anda en la carne. Porque ellos quieren vivir en la carne. Ellos quieren vivir en la carne. Por eso vienen y como no les gusta que les digan en lo que están mal, dice, a esa iglesia yo no voy. Mejor me voy a alguna otra iglesia porque yo necesito palabra de consolación. O sea, no quieren palabra de exhortación, quieren palabra de consolación. Palabra que les acaricie lo que están haciendo. Y eso lo pudimos mirar cuando le decían en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, porque les decían que a ellos les profetizaban, a él no les gustaba porque ellos no este profeta no les profetizaba paz y amor. Ellos querían que les profetizaran cosas buenas, y si no, decían, este es un falso profeta porque no profetiza lo que nosotros queremos oír. Mucha gente, eso es lo que pasa, que la gente quiere venir a escuchar lo que quiere solamente. No viene a ser transformada, viene a ser consolada, viene a que le acaricien. Pero mire, en Ezequiel 13:10 10:11, di a los recubiertedores con lodo suelto que caerá, vendrán lluvias torrenciales y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y vientos tempestuosos lo romperán. Perdón, vamos al 10. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edifica la pared y he aquí que los otros la recubren con lodo suelto. Eso es lo que sucede en algunas iglesias, donde les dicen, no te preocupes, vamos a orar, agarrémonos de la mano y vamos a pedirle a Dios que todo va a estar bien. No te preocupes, sabiendo que la persona le tiene que decir, necesitas arrepentirte, necesitas dejar de pecar, necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo, necesitas arrepentirte porque estás viviendo en pecado. Pero el lodo, viene alguien y le dice, no te preocupes, mira,
Vamos a orar por ti para que todo esté bien, pero no lo ayudan. Solamente vienen y le ponen un corita, le ponen algo ahí, pero dice, yo haré que vengan piedras, le vengan consecuencias por haberle permitido que sea así, por no haberle dicho que estaba en pecado, por no haberle dicho que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces por tu culpa él va a sufrir las consecuencias y van a ser peores. Por eso, hermano, es necesario que cuando nosotros hablemos la palabra, la hablemos tal y como es. Les hablemos y no les andemos acariciando el pecado, que les hablemos con esa autoridad, con la misma autoridad que hablaron los apóstoles, porque el poder de Dios está sobre usted, porque lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Póngase de pie, hermanos. Póngase de pie, porque hoy, si usted y yo necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo, abra su corazón en esta tarde, abra su corazón en estos momentos. Porque el anhelo de Dios es que todos los que han sido salvos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Que no se quede ninguno sin esa llenura. Que el sacrificio que usted hizo de dejarlo todo valga la pena. Que ese sacrificio que usted hizo, que dejó familia, dejó vicios, dejó todo aquello que le estorbaba, valga la pena. Que usted pueda ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y que si usted no ha estado firme, que usted no ha tenido esa convicción, empiece a tener esa convicción. ¿Por qué no le da ese tiempo al Señor de reconciliación? Sabemos que tenemos mucha palabra. Sabemos que Dios ha hablado mucho a nuestra vida. Pero ha habido circunstancias en la vida que nos ha hecho retroceder un paso para atrás. Nos ha hecho retroceder en decisiones que habíamos tomado para Dios. Pero que Él es bueno y que Él quiere llenarnos de su poder.